Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Enemies with Benefits, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No me mires así, es muy revelador, qué exigente, toma este. Es el más pasado de moda del armario, mi madre me envió, pero todavía la dejé hacer lo que quería. Es tu sentido de la moda lo que es muy vanguardista y la hermosa mujer ni siquiera me lo agradeció. Me hizo un comentario sarcástico mientras vestía una delicada y femenina blusa rosa que mi madre me envió como regalo de cumpleaños solo para molestarme. Kay Wine, por favor, lo discutimos más tarde, ¿vale? Ambas estaremos muertas si llegamos tarde a la reunión, les supliqué. Todos sabían lo importante y acalorada que eran estas reuniones para los próximos trimestres. La mujer que seguía buscando motivos para pelear guardó silencio un momento antes de marcharse, y el sonido de la puerta al cerrarse fue prácticamente su respuesta a esta oferta de tregua. No importa, primero debería preocuparme por mí. Será mejor que me apresure con esto. Por suerte, el tráfico no era malo, así que llegué a tiempo a la empresa. Las reuniones eran lo más aburrido del mundo, y cuanto más alto era el puesto, más difícil era evitarlas. Era como si se dedicara más tiempo a las reuniones que al trabajo en sí. Pilal, siéntate aquí, rápido. Dos de las jóvenes de mi departamento me llamaron en voz baja cuando entré a la sala de reuniones. Nomin era una administradora junior en mi departamento. En pocas palabras, ella me ayudó con todos los documentos. ¿Me reservaste un lugar? Gracias. Pensé que ibas a llegar tarde. Kun Wayne llegó unos minutos antes que tú, ¿lo sabías? Me dijo Nomin después de que me senté en la silla. Su última frase me hizo mirar a la pequeña mujer que estaba abriendo el archivo de documentos en el lado opuesto de la larga mesa de conferencias. Su hermoso rostro estaba desprovisto de emoción, sus ojos fijos en el pesado informe. Esto es raro. Bien, siempre es puntual, a veces incluso llega más de 10 minutos antes. Ella durmió hasta tarde, creo, respondía Naumin un poco más secamente de lo habitual. Bueno, anoche tomó mucha energía, así que no fue sorprendente que ella durmiera hasta tarde. Toda la conversación terminó en el momento en el que el presidente de la empresa entró a la sala de reuniones. Todo ocurrió según su orden y procedimientos. Me sentí más cómoda después de terminar de presentar el informe de ventas trimestral del que era responsable. Eres increíble, Pilar. Nomin me levantó el pulgar mientras regresaba a mi asiento. ¿Tiene algún motivo oculto para este halago? No. Probablemente soy la persona más sincera del mundo. Tengo mucha suerte de tenerte como mi supervisora, Pilar. Eres tan inteligente y hermosa. Estás exagerando. Levanté mis labios en una sonrisa cuando mi subordinado me aduló. Pasó el tiempo hasta que llegaron al resumen de la reunión. Luego se hizo una pregunta a modo de formalidad. ¿Alguien quiere añadir algo más? Dijo el secretario. La sala quedó en silencio en respuesta a su pregunta. No, no más preguntas. Solo quiero que termine esta reunión. Probablemente eso fue lo que pensaron muchas personas en la sala. El departamento de contabilidad quisiera añadir algo, pero tal vez no esta persona. Su pequeña mano se elevó hasta el nivel del hombro, dejando clara su demanda. Su adición tardará media hora. Dios, ya tengo hambre. Non Nim se acercó y susurró cerca de mi oído mientras hacía un sonido. Solo pude mirar a mi subordinado con simpatía. No eres solo tú, Nim. Yo también tengo hambre. Siéntete libre, Kiwetawa. Toda la sala de reuniones quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en la pequeña mujer que usaba lentes gruesos. Su figura era pequeña, pero tenía ese aire opresivo a su alrededor. Betaka, la gerente de contabilidad, también es conocida como Kay Wine de Old King.
que era un hombre exacto para ella, ya que era súper estricta y organizada en el trabajo. Tampoco era muy fácil llevarse bien con ella en la oficina. Esta es solo mi opinión personal, pero el trabajo del departamento comercial debería estar más organizado que esto. Por ejemplo, su estimación de la cantidad de vino que debe almacenarse debería haber sido más concisa. Sus ojos agudos debajo de sus gafas miraron directamente al departamento de ventas, sin mostrar signos de ocultar su intención. Oye, ¿ella quiere pelear con nosotras? Lo siento, Kung Wine, pero normalmente nuestro departamento nunca causa problemas, ¿o me equivoco? Las ventas también aumentaron, ya que la mujer mencionó mi departamento. ¿Quién era yo para permanecer en silencio? Que todos aquí vean que no me voy a sentar aquí y dejar que entren en mi departamento. ¿No tienes problemas o nunca recuerdas cuántos problemas causaste? ¿Eres consciente de esto? ¿Cuántos de nuestros fondos se desperdició en las existencias muertas de su departamento? Los datos que salieron de la boca de la mujer altamente organizada hicieron que todo el color desapareciera lentamente de mi rostro, el cual me puse cuidadosamente una máscara de valiente para prepararme para esta batalla. Perdiste, Pilar, se acabó mi trabajo matutino.